Nuestra historia comienza con la aparición de unos extraños agujeros negros sobre el cielo. Y observando ese fenómeno estaba una hermosa chica rubia junto a su hija. Y junto a su familia no podía creerse lo que estaban viendo sobre ellos. Y esos agujeros no aparecieron en un único lugar, sino que los agujeros aparecieron alrededor de todo el mundo, haciendo que el mundo entrara en pánico y cortando casi todo medio de comunicación a larga distancia. Al principio, la gente se asustó por esos agujeros y entraron en pánico total. Pero con el pasar de las horas y el silencio del gobierno, la gente normal tan solo los miraba con asombro. E incluso algunos sacaban foto con sus móviles. Pero entonces de la nada apareció una extraña luz violeta. Una luz que recorrió cada rincón del mundo en cuestión de segundos, haciendo que todo lo que tocara esta simplemente se volviera polvo. Y al parecer es que esos agujeros negros comenzaron a absorber el tiempo de la Tierra, o más bien haciéndolo retroceder, hasta que ésta volvió a su estado original hace millones de años. Y no creáis que esto fue un pequeño accidente natural o algo parecido, sino más bien fue un ataque por una entidad desconocida, y lamentablemente la Tierra perdió la batalla. Y la que más había perdido es nuestra protagonista, que ve cómo su amada hija retrocedía en el tiempo, hasta que ésta simplemente se esfumó de entre sus manos. Y ella era Jung Seul, nuestra protagonista y única superviviente de la Tierra. Pero no creáis que ella es una humana normal y corriente, ya que a sus tiernos 8 años, ésta se rompió la cabeza contra una roca en el suelo. La herida era fatal, y la chica perdió litros y litros de sangre, pero aún así, a los pocos minutos, ella se levantó del suelo como si nada. Y ese fue el día en el que Jung Seul se convirtió en inmortal. Y ese día tenía más sorpresas guardadas para ella, ya que al llegar a su casa, toda su familia fue asesinada por alguien que nunca fue encontrado. Así que a ella no le quedaban más que sus abuelos, pero al contarles sobre su inmortalidad, la tacharon de bicho raro, y la vendieron a un laboratorio para que experimentaran con ella a placer. Pero por suerte para ella, 10 años atrás, una gran explosión en el laboratorio le permitió huir de allí. Y vagó en solitaria por los bosques hasta que se encontró con un amable hombre y su pequeña hija. Ellos la acogieron con una sonrisa en sus vidas, y poco a poco la pequeña niña alegró el corazón de la malherida Jung. Es así como esa pequeña niña se convirtió en la luz del día para nuestra protagonista. Pero ahora su luz ha desaparecido de entre sus propias manos, así que tan solo puede gritar de pura angustia y dolor. Pero nuestra protagonista no pudo ni llorar tranquila a su amada luz, y uno de los agujeros negros se puso sobre ella y la succionó. Y nos cuenta que ha sido llevada a otra dimensión diferente a la suya, concretamente al mundo de Etra. Y allí unos guardias arrastraban a nuestra protagonista hasta lo que parecía el trono de palacio. Y cuando llegó al lugar, una misteriosa mujer le pidió que se sentara con ella a comer. Nuestra protagonista no estaba por la labor, y los guardias tienen que obligarla a sentarse. Y la mujer misteriosa parece que tenía muchas ganas de ver a nuestra protagonista. Y le dice que seguro que tenía muchas preguntas para ella, ya que seguro era su primera vez a través de un portal. Y cambiando a un tono más macabro, la llama por su nombre, Jung Seul, y le dice que llevaba mucho tiempo buscándola. Pero nuestra protagonista no se paró a escuchar el monólogo de esa tipa, y en un instante redujo a uno de sus guardias. E incluso pudo hacerse con una de sus armas, aunque esta no era para defenderse, sino para clavársela en el pecho y suplicar al cielo porque todo fuera un mal sueño y despertase con su hija. Pero nuestra protagonista seguía allí, y tan solo consiguió rasgarse un poco la ropa, ya que sus heridas cerraron al instante. Y riendo a carcajadas, la tipa de velo negro le pregunta a John qué diablos hacía, y que no estaba en ningún sueño ni nada parecido. Y le muestra un extraño cristal violeta, que al parecer contenía las memorias y vivencias de la hija de John. Y al mostrarle eso a nuestra protagonista, la tipa de velo negro espera que por fin la protagonista hable con ella, aunque nuestra protagonista tan solo pregunta quién diablos era ella. Y ella se presenta como Orson, la gran maestra de aquel mundo. Pero al ver que la protagonista no tenía ni la más mínima idea de quién era, estalla en cólera. Y le dice que su madre le debió de hablar de ella hace mucho tiempo. Y aunque nuestra protagonista no entendía nada de lo que estaba pasando, volvió a tomar su arma y arrojó la mesa a un lado.
Y algo que sí tenía claro nuestra protagonista es que esa tipa de velo negro era malvado y debía de acabar con ella sí o sí. Así que se lanzó contra ella sin miramientos. Pero uno de los guardias de Orson paró a nuestra protagonista. Y nuestra protagonista realmente no sabía lo que estaba haciendo. Lo único que sabía es que la persona que tenía al frente era la responsable de la destrucción de su mundo. Y derramando lágrimas a mares, tan solo le pregunta a Orson el por qué lo hizo. Pero Orson, con una sonrisa macabra, le responde que eso no era asunto suyo. ¿Cómo que no es asunto mío, maldita perra?, dijo nuestra protagonista encolerizada. Y con un golpe lleno de ira se dispuso a acabar con Orson. Pero Orson tampoco era una mujer indefensa que digamos, y una extraña mano oscura se dirigía directamente hacia su rostro. Pero de la nada cae un extraño artefacto verde. Y esta estalla en plena habitación, derribando a todo el mundo. Y una extraña sombra aparece detrás de nuestra prota, y le dice que si no paraba ahora sería el fin, y debían de marcharse. Y aunque nuestra prota no sabía quién era ese tipo, decide seguirle el juego. Aunque más que seguirle el juego, John se desmayó, y la sombra oscura tuvo que recogerla del suelo y atravesar un portal con ella a cuestas. Pero ella en realidad no estaba dormida, y en cuanto se vio a salvo, le dio un buen patadón a ese tipo. Y algo desorientada, toma distancia de ese tipo. Hasta que de forma bien dabas, nuestra protagonista entra en guardia, y se prepara para el combate. Y aun estando destrozada física y emocionalmente, jura que se vengará de todos, y nadie saldrá vivo. Y sin perder un segundo de tiempo, ataca a la sombra conejo, que esquiva los ataques de John de puro milagro, y le pide que se detenga, ya que fue él quien la sacó de palacio. Pero a nuestra protagonista no parecía llegarle las palabras de ese tipo, y tan solo está esperando el momento de despertar de esa terrible pesadilla. Sin embargo, ya era muy consciente de que no estaba en ninguna pesadilla. Para nada está en un sueño, y desde luego su hija murió. Pero daba igual que fuera un sueño o no, ya que ella traería a su hija de vuelta con sus propias manos, y ataca al tipo conejo con todo lo que tiene. Aunque el conejo consiguió bloquear el ataque de John, y arrojando su espada a un lado, le pide que le escuche un momento. Y entendía que debía de estar muy confusa y enfadada, pero que debía de escucharlo al menos un momento. Pero a nuestra prota le daba igual todo lo que le dijera ese tipo. Ella tan solo quería a Dawn de vuelta, la hija pequeña, y a su padre. Así que le mete tremendo puñetazo al conejo, que no puede creerse la fuerza que tiene nuestra protagonista. Y es que nuestra protagonista no podía fiarse de nadie, ya que no sabía quiénes eran esas personas, pero seguro que tenían superpoderes extraños, ya que tienen el poder incluso de destruir la Tierra de un plumazo. Así que nuestra protagonista iba a tener cero piedad, ya que es lo mismo que ellos le mostraron a ella. Y de verdad que la prota ya estaba a punto de partirle el cuello al tipo conejo, hasta que este al fin se quita la máscara y dice que se llama Caesar y que estaba allí para ayudarla, sorprendiendo bastante a John y haciendo que ésta aflojara un poco. Y tomando un poco distancia de él, le pide que hable. Y el tipo conejo se presenta como Caesar Ainante, y solía ser el antiguo capitán de los caballeros de la familia imperial, y además era el miembro más joven de la Academia de Investigadores. Y además soy hermoso, lo que hizo que la prota le volviera a moler a golpes. Y después de la golpiza, nuestra protagonista intenta alejarse de ese tipo, pero este la sigue a todos lados, y le jura que estaba allí para ayudarla en todo lo que pudiera. Y nuestra protagonista ahora cae en que estaba en un castillo y ahora está en un bosque. Y se pregunta si acaso Caesar usó uno de esos portales que destruyeron la Tierra. Y por si acaso, la prota pregunta si acaso ellos eran alienígenas o algo así. Pero está aclara que son de otro universo, así que técnicamente son humanos pero de otra Tierra. Aunque parece que este tipo tampoco sabe exactamente qué es su mundo, ya que es una copia de la Tierra del protagonista, pero está en otra dimensión. Y parece que nuestra protagonista no es una nerd de la ciencia ficción, así que no tiene ni idea de lo que le están hablando. Así que al final el tipo le dice que se lo tome como si estuviera en un mundo alternativo o un mundo parecido al suyo y ya está. Y Caesar dice que la principal diferencia entre sus mundos sería el tipo de energía, ya que en la Tierra original lo normal era la electricidad para casi todo. Pero en Getran la energía se llamaba Shaka, que básicamente es la energía que corre por el cuerpo humano. Y le explica a la prota que en realidad no era muy diferente a la electricidad normal,
Tan solo tenía que pensar que ahora la batería era uno mismo. Y señalando a varios barcos voladores, cuenta que el Shaka allí lo era todo, y con algo de Shaka podía crear cosas maravillosas. Cosas tan increíbles como la teletransportación, hasta las cosas más mundanas, como crear fuego para encender un cigarro. Y a todos los aparatos que funcionan con Shaka los llaman simplemente artefactos Shaka. Y ahora vemos cómo Ka-Zar guiaba a Jon por el centro de una ciudad. Y Ka-Zar cuenta que la cantidad de Shaka en cada persona era diferente, y que dependía completamente de quiénes eran tus padres, y no había ninguna manera de aumentarlo o disminuirlo. Así que, dependiendo de la cantidad de Shaka del usuario, un Shak podría ser o muy útil o completamente inútil. Así que, inevitablemente, su mundo se separó en los que poseían muchos Shak y los que apenas tenían. Pero eso a nuestra protagonista le daba absolutamente igual, y tan solo pregunta qué pasaba con Orson. Y como la prota se podía imaginar, ella era la reina de aquel mundo. E incluso la prota puede ver cómo en mitad de la plaza había una estatua de Orson, y la gente le rezaba para que curara sus males y demás cosas. Y parece que aquel mundo tenía varios países y gobiernos, e incluso reyes, pero ella los dirigía a todos, y era casi tratada como una diosa. Y es que parece que ella es la persona más anciana de aquel mundo, ya que era inmortal y nunca envejecía, además de que poseía unos poderes curativos casi milagrosos. Y la prota parece algo conmocionada por saber que ahora hay más inmortales aparte de ella. Pero Ka-Zar le dice que espabilara y que se cambiara de ropa. Pero nuestra prota no estaba para tonterías, ya que pensaba que Orson la iba a obligar a darle su inmortalidad a cambio de las memorias de su hija. Pero espera un momento, porque ella conocía su nombre desde el principio. Es más, la comida que estaba en el banquete eran de sus preferidas. Y recordando que tenía la piedra de memorias justo frente a ella, no puede creerse que se le haya ido tanto la cabeza. Pero el caso es que no había duda alguna. Orson la buscaba a ella, así que debe de tener algo que ella quiera. Pero ¿qué más podría ser aparte de su inmortalidad? Y es que Orson gobernaba como un dios. Tenía su propio mundo y era inmortal. ¿Qué podría querer de ella que sea tan importante como para arrasar con un mundo por completo? Y Ka-Zar, arrojándole algo de ropa limpia, le promete a nuestra protagonista que lo averiguarán juntos. Y es que parece que él ya estuvo investigando algo, pero al parecer ni los más cercanos a Orson saben el por qué la trajo allí. Y obviamente preguntarle directamente no serviría de nada, ya que la Pluto pudo ver de primera mano que ella era una total lunática. Ka-Zar entonces intenta camar a Jo, y le intenta ayudar a cambiarse. Pero la prota lo aleja rápidamente, y algo incómoda le pregunta qué diablos pasaba con él. Es más, ¿quién diablos era él y cómo sabías quién era y el por qué se lo estaba contando todo? Pero Ka-Zar no pudo responder a nada, ya que la prota iba tan distraída que chocó con algo. Y ese algo era un hombre lobo con músculos hasta debajo de las orejas. Y Ka-Zar, que cada vez me cae mejor, le pide al hombre lobo que lo perdone, ya que ser hermoso y tener mucha belleza a veces duele. Y de verdad que la protagonista no sabía que tenía en la cabeza ese tipo. Pero el caso es que parecía que ahora estaban en un pequeño aprieto. Pero nos vamos con un par de tipos en un cementerio, a los que al parecer han mandado a buscar a la protagonista y al tipo con máscara de conejo. Estos aceptan la misión, y también se lamentan por un compañero perdido, llamado Ka-Zar. Aunque uno de los dos no es que estuviera muy preocupado que digamos, ya que de hecho llevaba mucho tiempo esperando para poder ocupar el puesto de Ka-Zar. Y ahora él es el nuevo capitán de los caballeros, el capitán Terret. Y volvemos con la prota y Ka-Zar, que estaban siendo atacados por el hombre lobo contra el que chocaron. Y viendo los agujeros que el lobo iba dejando por las paredes y el suelo, la prota se empieza a preguntar qué diablos pasaba con aquel mundo. El lobo entonces activa lo que parece un guante mecánico, y se presenta como el Gran Tyson. Y Ka-Zar le cuenta a la prota que ese tipo era igual de humano que ellos, y que no debía de temerle a su apariencia. Aunque claro, nuestra protagonista, al ver semejante bestia ir hacia ellos, se pregunta dónde diablos estaba el humano. El Gran Tyson entonces carga su guante con energía, y se dispone a aplastar al prota y Ka-Zar. Pero cortamos y nos vamos al interior de una casa, donde parece que un par de engendros estaban abusando de los niños de una familia.
Y sí, estos tipos estaban allí para llevarse a los niños y ofrecérselos a los ricos lujuriosos. Y los malos culpan a la madre, ya que si sus hijos fueran más feos, no se los llevarían. Y es que esas caritas tan tiernas y bonitas eran las preferidas por los nobles, ya que se lo pasaban pipa mancillando esa pureza. Entonces estos tipos encierran a los padres en una barrera y se van maldiciendo, ya que parece que el gran Tyson debía de ayudarles, pero se quitó de en medio y seguro estaba jugando con la plebe. Y tenía toda la razón, ya que vemos a Tyson gozar de lo lindo atacando al prota y a Caesar. Y estos lo estaban pasando bastante canutas, ya que tampoco querían llamar mucho la atención, y lo estaban haciendo como el culo. Hasta que al final, Caesar, algo molesto por la situación, le dice a Tyson que en realidad era una molestia, e iba a matarlo rápidamente, dejando un poco loca a la prota. Y mientras Caesar encara a Tyson, le pide a nuestra protagonista que reflexione sobre lo que tiene que hacer, y si de verdad lo necesitaba con ella. Pero Caesar, por muy hablador, se comió la primera hostia. Y no fue una chica, no. Una tan brutal que lo clavó contra la pared. Encima Tyson ahora parecía motivado, y tenía más ganas de bronca. Aunque yo diría que Caesar ya no tenía muchas ganas. Pero aún estando tirado en el suelo, Caesar amenaza a Tyson, y le dice que él era el antiguo capitán de los caballeros, y que sería mejor que corriera de él. Aunque claro, viendo el espectáculo que estaba dando, Tyson lo pone en duda, y ahora pone su mirada sobre la prota. Y le dice a nuestra protagonista que lo sentía de verdad por ella, pero que su jefe lo regañó hace muy poco, y tenía que desfogarse con alguien. Y le mete tremendo martillo a Jon, aunque ella ágilmente evadió el ataque. Pero aunque pudo esquivarlo, esta seguía asombrada por la fuerza de ese tipo, ya que estaba literalmente partiendo rocas con las manos desnudas. Y como Tyson ve que la protagonista sí que sabía luchar, decide ponerse algo más en serio. Y de su guante le dispara un extraño chisme a la prota que se le enrosca en el cuello. Y teniéndola inmóvil, Tyson aprovecha para machacarle el estómago a Jon. Y por muy mortal que ésta fuera, el dolor lo sentía igual. Y sin duda los golpes de esa bestia le estaban haciendo bastante daño. Y sin duda, si no fuera porque ella era inmortal, ya estaría muerta de hace rato. Ella entonces agarra un palo del suelo y piensa en que ese guante será un Shaq de esos. Y por eso Tyson tiene esa fuerza tan brutal. En fuerza le ganaba claramente. Pero ¿qué tal con la velocidad? Y como un rayo, nuestra protagonista se lanzó contra Tyson. Pero esta seguía teniendo tan solo un débil palo, que en cuanto golpeó a Tyson, se hizo añicos. Lo que hizo que Tyson se pusiera a reír como un desquiciado. Y al final, nuestra protagonista no pudo hacer absolutamente nada contra esa bestia. Incluso ya se disponía a intentar huir. Pero de eso nada, ya que Tyson consiguió agarrarla, y la mandó a volar de un fuerte golpe. Y siguió golpeándola hasta que ésta acabó tirado al lado de Caesar. Es entonces cuando los compañeros de Tyson volvieron a por él, acompañado por los niños secuestrados. Y al ver esa estampa, la protagonista le queda claro que ese mundo estaba muy pero que muy lejos de parecerse al suyo. Y recuerda cómo su hija le hacía dibujos en su mundo, y se lo pasaban pipas con ella. Pero ahora está totalmente impotente ante la situación, y no tiene ni idea de qué podría hacer. El caso es que Tyson estaba muy feliz por tener a esos niños secuestrados, ya que los nobles que les pagaron eran muy delicaditos, y querían exactamente a esos dos porque eran muy guapos. Y la prota tan solo estaba viendo de lejos esa escena, pero esos niños tenían la misma edad que su hija, y le pregunta si les harán algo malo. Y el lobo, al ver que la prota seguía en pie, no podía creérselo. Pero la prota sigue insistiendo y vuelve a preguntar el qué pensaban hacer con esos niños. A lo que el lobo le responde que eso no era asunto suyo. No es asunto tuyo, perro. Palabras que se le clavaban a la prota en la mente. Y nos vamos a cuando la prota estaba en un laboratorio de investigación. Y allí, un tipo macabro le pide el poder de la inmortalidad a nuestra prota, ya que él era una persona muy buena. Y si era inmortal, podría hacer cosas buenas para siempre. Así que ella no necesitaba saber nada, y tan solo entregar su inmortalidad. Es entonces cuando Caesar levanta, y le vuelve a preguntar a la prota si ya sabía el por qué la necesitaba. Y claro que la prota lo entendía. Necesitaba toda la información de aquel mundo. Orson, sus seguidores, cómo funciona la energía. Lo que necesita es que le cuenten absolutamente todo sobre aquel mundo. Y Caesar parece feliz,
ya que por fin la protagonista entendió que está de su lado y que él era la mejor ayuda que podría recibir en ese mundo. Pero claro, también le responde a la prota el por qué la ayuda. Y este cuenta que en realidad se enteró de toda su movida de pura casualidad. Y él era ese tipo de personas que odiaban las injusticias. Y tan solo por eso la siguió. Y nuestra protagonista le suelta una sincera sonrisa. Pero de sincera nada, ya que sabe perfectamente que le estaban mintiendo. Pero ahora mismo no podía hacer otra cosa que seguir adelante. Y Ka-Zar cuenta que en realidad sí que tenía sus propios planes y ambiciones, pero que por ahora harán todo lo que ella quiera. Y lo que ella quería en ese momento era darle una paliza a Tyson y sus compañeros. Y por supuesto, salvar a los niños. Dicho y hecho, dice Ka-Zar. Al instante le reventó la cara al lobo y arrancó uno de sus brazos. Y con todo el suelo cubierto de sangre, le dice a la protagonista que alternará entre sus planes y los del prota. Y al ver esto, a la prota le queda claro que Ka-Zar no era más que otro psicópata más. Y corriendo a proteger a los niños, no puede creerse que se haya quedado mirando mientras a ella le golpeaban. Desde luego, ese tipo no era una buena persona, por lo menos no la que aparenta ser. Pero bueno, al menos había salvado a los niños. Y eso obviamente hizo enfurecer a los otros secuestradores, que se lanzaron contra Ka-Zar rápidamente. Pero este tan solo les arrojó 2 cuchillos directos entre ceja y ceja, aniquilando a los 2 al momento. La prota entonces se dirige al tipo y le pregunta qué pasaba con esos niños. Pero Ka-Zar le repite 5 veces que su nombre era Ka-Zar y que por favor dejara de llamarle tipo o tú. Y de verdad que la prota tan solo quería darle un buen golpe a ese tipo por andar con estupideces. Pero por desgracia para ella, ahora mismo era su única ayuda. Y Ka-Zar explica que esos niños eran realmente muy guapos, así que te podías imaginar que eran lo que querían hacer con ellos. Y entonces Ka-Zar se acerca a Tyson y le quita algo que estaba debajo de su mandíbula. Y al hacerlo, Tyson volvió a su cuerpo humano. Algo que sorprende a John y pregunta si acaso eso era un Shaq. Algo que Ka-Zar le confirma que así era. Y es que no había ningún límite para lo que podía hacer un Shaq, desde simple decoración de hogar a mortales artilugios de guerra. Y el Shaq que usaba Tyson para su cambio de cuerpo se llamaba Kinning, que por lo general se usaba la imaginación para transformar tu cuerpo en lo que uno quisiera. Pero también hay personas que ilegalmente robaban las imágenes de otros. Y seguramente eso es lo que iban a hacerle a esos 2 pequeños niños. Y es que parece que los nobles de ese mundo tenían la afición de coleccionar rostros hermosos. Es lo que hacían para pasar el rato allí. Por suerte, esta vez esos niños fueron salvados, y nuestra protagonista y Ka-Zar los regresaron a sus padres a salvo. Y ahora nuestra protagonista tenía 3 Kinning de los secuestradores. Y parece que a estos les quedaron la carne podrida debajo de los disfraces. Y John se pregunta si acaso eso es un efecto secundario del Shaq. Así que nuestra protagonista, ávida de curiosidad, inspecciona el artefacto a fondo, hasta que ve una inscripción que ponía Vaintina. Y aquí nuestra protagonista se raya un poco, ya que acaba de leer ese idioma que no conoce. Y eso no debería de ser posible. Entonces el padre de los chicos saca a la protagonista de su trance y le pregunta si había algo que ellos pudieran hacer para pagárselo. Y aunque al principio no sabía qué decir, ella seguía siendo nueva en aquel lugar y no le vendría mal toda la información posible de aquel lugar. Así que le pide al padre que le explique algo mejor la situación con sus hijos. Y el padre explica que, como ya sabía, les robaron a sus hijos por los guapos que eran. Y es que parece que una noble los vio por las calles hace algunas semanas y les ofreció muchísimo dinero a cambio de sus hijos. Pero después de negarse repetidamente, al final les mandaron los secuestradores y se los llevaron. Y también explica que el robo de imagen está completamente prohibido en ese mundo, por lógicos motivos. Pero que en realidad la ley no protegía a tu imagen, sino que en realidad no debían de haber 2 personas con la misma imagen. Así que para los nobles era muy fácil atrapar a plebeyos atractivos, robarles las imágenes y luego hacerlos desaparecer. Y nuestra protagonista se siente muy confusa y dice que todo eso era una auténtica locura, ya que el robo de caras estaba prohibido, pero parece que el asesinato no. Pero el padre explica que sí, que claro que era un crimen, y muy grave, pero que tan solo para los humanos. Y los plebeyos en aquel mundo no eran considerados humanos del reino. Así que tenían sus derechos bastante limitados.
Y nuestra protagonista, una vez más, de verdad no podía creerse lo que estaba escuchando de ese mundo. Y al final, el padre vuelve a agradecer a John y a Cassar por salvar a sus hijos, y deciden abandonar la ciudad rápidamente, para poder estar a salvo. Y antes de marchar, el padre advierte a la protagonista que había mucha gente obsesionada con el robo de rostros, y que tuviera cuidado con esa gente, ya que eran de los más desquiciados. Y mientras despedía a la pequeña niña, nuestra prota no pudo evitar recordar a Diane, lo que inevitablemente la volvió a meter en un estado de agónico lamento. Pero Cassar, que tan solo estaba en lo suyo, dice que cuando él era el capitán, intentó acabar con los nobles de 1000 maneras, pero nunca tuvo éxito. Aunque como ahora estaban buscando información secreta de la emperatriz, dar con algunos de esos nobles seguro les daría alguna pista. Y secándose las lágrimas, nuestra protagonista pregunta por dónde empezar, ya que seguro pocos nobles usarían los kinis de cambio de rostro. Pero Cassar la saca de su error, y le dice que prácticamente todos los nobles usaban el cambio de cuerpo. Y es que el kinin era un artefacto bastante caro, incluso para la nobleza, así que por ser algunos, les decía a todos que les iba muy bien. Y además lo usaban continuamente como medio de entretenimiento, después de todo podían transformarse en lo que quisieran. Y es que, como ya vio la protagonista, cuando usas un kinin, tu piel se pudre y se vuelve horrible, aunque es solo en apariencia, y tu salud no corría peligro. Pero por lo mismo, una vez que usabas uno, ya no había marcha atrás. Y por supuesto, todo hobby tenía que tener sus lunáticos por detrás, y algunos estaban realmente obsesionados con las cosas más hermosas que el mundo tenía que ofrecer. Y por otro lado, estaban los que buscaban las cosas más brutales y cruentas que el mundo tenía sueltas por ahí. Y lo que todos tenían en común era Viantina, que se podría decir que es un lugar donde se reunía toda esa morralla, que a la vez eran los más poderosos de todo Etra. Pero Cassar no está interesado en esos nobles de pacotilla, sino más bien en el propio líder de Viantina, un tipo que armó una gran red de información para tener a todos los trapos sucios de todos los nobles. Esa era su gran arma, para tener a todos los nobles bajo su control. Y además, ese tipo presumía a veces de ser cercano a la emperatriz, así que deberían de ir a hacerle una visita. Y ahora nos vamos a una lujosa recepción, donde parece que una elegante noble llevaba bastante tiempo esperando. Y ella estaba con otro tipo que le asegura que su empleado, el gran Tyson, estaba por llegar con los niños que pidió. Y en cuanto lo haga, tendrá los rostros que en tanto ansiaba. Y el tipo con el que hablaba era Tam Byron, el líder de Viantina. Y ahora nos vamos a Palacio, que todavía seguía algo destruido por el caos que causó Cassar al llevarse a Jon. Y allí estaba el nuevo capitán, Terret, que estaba inspeccionando la barrera que rodeaba el palacio. Y al parecer esa barrera era muy especial, y ningún Shaq podía atravesarla, no si por lo menos sin explotar. Lo único que podría atravesarla eran armas convencionales, como espadas, lanzas y flechas. Pero el artefacto con el que se coló Cassar en palacio parecía ser otro tipo de artefacto. Y después de varios intentos por descubrir de dónde salió ese objeto, ninguno consiguió una respuesta, ya que parecía tecnología nunca vista, pero que sin duda estaba inspirada en los Shaq. Y Terret cuenta que efectivamente era un trasto bastante raro, y que puede que por eso mismo no puedan localizar a la protagonista, ya que parece que ella tenía un localizador encima para saber dónde estaba en todo momento. Pero parece que había algo que estaba cortando la señal, y parece que ese algo era otro artefacto de Cassar. Pero bueno, no podían hacer mucho, y además sabían que Jon seguía en Etra, así que manda a todos sus soldados a buscarlo inmediatamente en el reino. Y nos cuenta que el color de un portal indicaba la distancia que Etra podía recorrer. El amarilla, 1000 orcs, el azul, 5000 orcs, y el más raro de todos, el verde, que llevaba hasta los 40.000, pero son raros de hacer incluso para el imperio. Así que Terret estaba bastante interesado en Cassar, y en saber de dónde sacó todos esos artefactos. Y poniéndose serio, activa todas las unidades móviles, y todos los activos posibles, y jura que atrapará a la protagonista antes de que terminara el día. Y volvemos con Cassar y la prota, que al parecer están tanteando la central de Viantina, para colarse y hablar con el líder. Pero antes de hacer nada, un extraño cacharro comienza a gritar desde el bolsillo de Cassar.
Y Ka-Zar le explica a la protagonista que ese cacharro era su compañero, y se llamaba Enoch. Aunque Enoch se presenta a sí mismo como un genio entre genios, el más sabio de Etra, el hacker del diablo, y en general el más capo de la ciudad. Y nuestra protagonista intenta presentarse, pero el cacharro la insulta a muerte, y le dice que ya sabías quién era, y que además ir a Veantina ahora mismo era un suicidio. Aunque la prota le responde que no le importaba el peligro, y que necesitaba la información de cualquier forma. Además le aclara que ella era inmortal, y sin querer presumir mucho, era bastante buena luchadora. Y el artefacto queda sin palabras, ya que sabías quién era la prota, pero no sabía que ésta fuera inmortal. Y le grita de todo a Ka-Zar, ya que fue él quien le informó de ella, pero aún así se dejó un detalle tan importante. Y entonces la prota, algo más seria, le dice que ya machacaron sus huesos hasta hacerlos polvos, y quemaron su carne hasta que no quedó nada, y aún así ella sigue viviendo, y si la atrapan, tan solo era cuestión de tiempo que encontrara una forma de escapar. Así que da igual lo que tenga que hacer, tan solo ayúdenme a cumplir mi venganza. Y lo dijo con tal firmeza que hasta Ka-Zar se asustó un poco de ella. Pero parece que eso convenció a Enoch de que los ayudara a colarse. Y este les cuenta que en realidad lo que necesitaban buscar era algo llamado Ran, que era el arma principal del líder de Vaintina. Aunque más que un arma, era un contenedor donde se guardaba todos los trapos sucios de todos los nobles. Y también le dice que dentro de poco aparecerá un carro con los nuevos secuestrados, y deberán colarse en él. Y aunque era algo desagradable, la prota y Ka-Zar tan solo tenían que fingir estar dormidos, y pasarían por las puertas. Así que Ka-Zar y la prota se cuelan en el carro, y al pasar los controles, los tipos parecen bastante contentos al ver tantas bellezas en el carro. Así que alegremente y fácil, pasaron todos los controles. Y Enoch cuenta que necesitaba 3 horas para hackear el sistema de Vaintina, y así localizar el RAM. Él tan solo podría localizar el artefacto, pero el encontrarlo y sacarlo del edificio era cosa de Ka-Zar y la prota, y les muestra un mapa de todo el lugar. Y acto seguido comienza la operación, con Ka-Zar y la prota siendo encadenados y guiados por el edificio. Y Ka-Zar le pregunta a escondidas a la prota si acaso se estaba divirtiendo, ya que apenas llevaba unos días en ese mundo y ya estaba intentando robar a los nobles del país. Pero nuestra protagonista no responde nada, y tan solo lo observa en silencio. Y entonces llegaron a la sala de exhibiciones, donde todo el lugar estaba ocupado por extrañas y deformes criaturas. Y vemos como 2 empleados manejaban a los esclavos con unos mandos, y los hacían levitar. Y parece que uno se da cuenta de que la prota o estaba despierta o se estaba despertando, y ya iba a aplicarle más sedante. Pero de eso nada monada, ya que el prota y Ka-Zar rompieron sus cadenas y se liaron a hostias. Y rápidamente cambiaron sus ropas para colarse mejor por el lugar, aunque parece que Ka-Zar está más macizo de lo normal y no le cabe la ropa. La prota entonces pregunta qué hacer con el resto de esclavos, y Ka-Zar dice que tardarán al menos 3 días en despertar, así que llevarlos con ellos sería imposible. Y nuestra protagonista se queda sin palabras, pero en realidad no podía hacer mucho más. Y mientras ocultaban los cuerpos, Ka-Zar le pregunta a la prota el cómo sabía luchar tan bien, y ella responde que fue la hermana de su madre. O sea, tu tía, dice Ka-Zar. Pero la protagonista dice que ni en broma era familia suya, ya que era una total psicópata. Y es que uno de los científicos psicópatas que la mantuvo encerrada por 10 años fue ella, que jugó con ella de niña todo lo que quiso. De hecho, no está seguro siquiera de que fuera humana, y posiblemente sea tan solo un robot muy avanzado. ¡Wow! Así que entrenas desde pequeña, ¡qué bien!, dice Ka-Zar sin preocupaciones, el muy colega. Pero no había tiempo para más charlas, y revisan a fondo el mapa del lugar. Y tenían que atravesar 3 pisos completos que se dedicaban a las presentaciones, así que estarían hasta arriba de gente. Pero después de eso ya estaba el despacho del líder. Y revisando un poco mejor el mapa, John se da cuenta de que había otra planta, que estaba medio abandonada. Y Ka-Zar le cuenta que seguramente esa sea la zona de combate. Un lugar donde los nobles colocaban quinas monstruosos a los presos y los hacían luchar hasta la muerte. Pero no había tiempo para reflexionar sobre ese piso, ya que Enoch grita que terminó de hackear el sistema y localizó a la RAM. Y este dice que había 2 posibles lugares.
o en el propio bolsillo del líder o en la bodega de su despacho. Aunque claro, llegar a revisar cualquiera de los dos no sería tarea fácil. Y Ka-Zar le pide a la prota que ella sea quien vaya a ver al líder mientras él va a la bodega, ya que seguramente estará custodiado por un candado, y él es bueno con esas cosas. Y además le da un pinganillo a la prota para que puedan comunicarse a distancia. Y con el plan preparado, cada uno toma su camino. Y ahora vemos a la protagonista recorriendo el lugar con una bandeja de aperitivos. Y parece que ya llevaba un buen rato buscando al líder por el lugar, pero no lo veía por ningún lado. Y viendo algunas de las monstruosidades que tiene por alrededor, no podía creerse que de verdad la gente disfrutara siendo esos monstruos. Malditos bastardos, tan solo esperen un poco más. Los arrasaré a todos hasta las cenizas, con ustedes en el fondo. Uf. Y aunque nuestra protagonista intentaba hacer como si nada, los comentarios desagradables de los nobles no la dejaban pensar con claridad. Y de verdad que les estaba asqueando a aquella gente, que incluso decían que tomaban a los hijos de sus empleados para luego hacerlos luchar entre ellos. Y al final, tanto poner la oreja por parte de la prota sacó frutos, ya que escuchó a un guardia decir que el líder justo bajó a la arena él solo. Así que debían de asegurar esa zona. Y viendo cómo varios seguratas se dirigían a una puerta, deduce que por allí se irá a la arena. Aunque parece que para entrar se necesita un pase especial, y los empleados tenían prohibida la entrada. Y encima el pase parecía ser un extraño código genético, así que no podía piratearlo. Vamos, que la seguridad allí era bien potente. Hasta que de repente escuchó un fuerte ruido detrás de ella. Y es que parece que un empleado tropezó con uno de los nobles. Y acto seguido es aprendido por los guardias sin mediar palabra. Y la prota pregunta qué harán con ese tipo. Y la camarera responde que lo obvio, pues llevarlo a la arena que lo partan en dos. Y parece que en el contrato de esta gente ya explicaban que podría ocurrirte eso. Así que no debías de cometer ni tan solo un fallo en tu trabajo. Esa información es muy útil, gracias, dijo la prota. Y acto seguido se dirigió al noble y le plantó tremendo bofetón que le reseteó el Windows. Y claro, todos al alrededor se sorprendieron, incluidos Ka-Zar y otro tipo, que vigilaban al prota a escondidas. El caso es que la prota es rápidamente reprendida por los guardias. Y estando ya camino a la arena, se pregunta si acaso no se aceleró más de la cuenta, ya que ahora cómo iba a llegar al líder. Y de eso era consciente Ka-Zar, que no paraba de reírse de la prota por el pinganillo de escucha, y le dice a la protagonista que estaba realmente loca, aunque en realidad ya se esperaba que hiciera algo así. Y entonces nuestra protagonista llega a la arena de combate, que nada más entrar ve a dos feroces bestias dándolo todo en un combate. Y estos monstruos no se andaban con juegos, y la sangre brotaba por el lugar a litros. Y más cuando uno de los monstruos cortó la cabeza a su rival, que cayó justo frente a la prota, y la sorprendió por un segundo. Pero sin andarse con tonterías, al momento ya tenía localizado a su objetivo sentado, viendo impasivo la barbarie ante él. Y ahora nos presentan a Winrar, el que maneja el cacao por allí abajo. Y esta parecía estar bastante harto de que les mandaran empleados del lugar, ya que luego le echaban la culpa a él de que faltaba mano de obra. Pero bueno, siempre habrá más pobretones para sustituirlos. Y revisando a la prota y al otro chico, se pregunta en qué transformarlos. Y la protagonista permanecía de lo más tranquila, salvo el chico, que pedía clemencia a gritos, y estaba aterrado. Y en parte era normal, ya que va a morir tan solo por haber vertido un poco de vino al suelo. Y aunque la prota no pudo ayudar a los otros presos, ahora quiere compensarlo salvando a ese pobre camarero. Y la prota le dice a Winrar que ya saben para lo que están allí, así que no perdieran el tiempo y los convirtieran ya en monstruos. Palabras que emocionaron a Winrar. Pero esta le aclara que los Kinning tan solo eran para los participantes legítimos. Ellos eran más bien entretenimiento para el entreacto. O más bien el conocido tiempo para la caza, donde toda la sangre de los indefensos salta por todos lados, creando la atmósfera perfecta para una arena. Así que lo suyo será una pelea de humanos contra monstruos. Y el camarero seguía suplicando por su vida, pero Winrar le aclara que él firmó el contrato, y si no le gusta, que no hubiera trabajado allí. Y le aclara que si no moría en combate, toda su familia sería vendida como esclava.
y lo mejor sería que tan solo se sacrificara y ya está. E incluso Winrar le ofrece un caramelito para que éste obtuviera algo de valor. Y también le ofrece una a la prota, que lo rechaza obviamente, y no podía esperar el momento de explotar todo aquel edificio con toda esa gente dentro. Y es que en realidad, aunque droguen a la prota, esta no se vería afectada, ya que lo comprobó muchas veces en el laboratorio, y prácticamente era inmune a venenos y drogas, y apenas llegaban a marearla un poco. El caso es que los humanos que iban luchando contra los monstruos iban muriendo uno tras otro, y pronto sería el turno de ellos. Y Winrar les dice que podían tomar el arma que quisieran, ya que como iban a morir, que hagan lo que pudieran al menos. Y como regalo especial, Winrar les dice que podían usar unas armas especiales. Y la protagonista se sorprende, ya que parece que todas esas armas eran shakas. Pero como nuestra protagonista no sabe si podía usar un shaka o no, elige un shak que no requiera de activación. Y tomó lo que parecía un arco espada, que tan solo tenía que apretar un botón en el centro y esta cambiaría de espada a arco y viceversa. Y eso era perfecto para nuestra protagonista, ya que como no tenía shak, un arma convencional sería lo mejor para ella. Además, Winrar le muestra a la protagonista que el arco no necesitaba flechas, y tan solo tenía que cargarlo con algo de shak. Pero claro, la protagonista seguía necesitando shak, así que la prota, muy lamentablemente, se queda sin poder usar la función del arco. Aunque en realidad la protagonista no pensaba luchar en serio, y tan solo quería quitarse de en medio. Después de todo, no pudo contra Tyson en la ciudad, así que poco podría hacer contra más de esos monstruos. Cina del líder, que le dice a John que no destaque mucho en la arena, y que tan solo busque una manera de salir de ahí. Pero también le dice que en el caso de que algo llegara a ocurrir, él estaría preparado. Y vemos cómo todo su cuerpo estaba cubierto por extraños tatuajes brillantes. Ahora mismo nuestra misión es la de reunirnos y salir vivos de allí. Algo que la protagonista entiende, pero que no sabe si lo tendrá tan fácil. Y su combate en la arena da inicio junto al otro camarero. Y su rival será Fleich, un extraño ser que comienza a emerger de un extraño agujero, dejando a la prota y al tipo locos por ese bicho, ya que al terminar de salir del agujero era una bestia enorme con doradas y afiladas garras. Y encima parecía que era el monstruo favorito del público. Y con tan semejante bestia frente a ellos, el chico tan solo podía llorar. Pero nuestra protagonista, que estaba en lo suyo, tan solo se estaba fijando en el líder, que lo tenía sentado justo detrás de ella, y piensa en cómo llegar hasta él. Pero de repente el camarero carga con todo contra Fleich. Pero este tan solo se ríe de esa escoria y lanza un ataque. Ataque que por muy poco no le voló la cabeza al camarero, tan solo gracias a John, que pudo evitarlo. Y le regaña por ir a lo loco, aunque parece que este ya había perdido la cordura hace rato, y tan solo se estaba riendo. Al igual que la bestia, que parecía estar divirtiéndose con ellos allí. Y bien acojonado, el camarero pregunta si acaso podía hacer otra cosa más que morir. Y Winrar, por su parte, se ríe a carcajadas del chico, ya que por fin le hicieron efecto las drogas que le dieron. Y ahora todo sería más divertido. Y con la prota poniendo la mano sobre la cabeza del camarero, intenta calmarlo. Y aunque en su mundo era alguien muy fuerte y competente, allí no era nadie. Pero aún así le promete al chico sacarlo vivo de allí. Así que la prota cambia de arco a espada, mientras Fleich cargaba de frente contra ella. Y como una maestra esgrimista, rompió los cuernos y garras que se dirigían hacia ellos. Aunque tan solo defendiendo no iba a ganar la pelea, y debía de pensar en algo. Y después de un rato cortando cuernos todo el rato, la prota comenzaba a cansarse, y se pregunta si acaso estará usando un arma shak o algo parecido. Y encima, la parte de los cuernos más pegada al cuerpo estaba cargada de electricidad. Así que definitivamente ese bicho era 1000 veces más fuerte que el hombre lobo de la ciudad. Pero como este atacaba a distancia, a la prota le resultaba relativamente fácil evitar todos sus ataques. Aunque morirá en el acto si tan solo le llega a dar uno de esos cuernos. En cualquier caso, su objetivo era la de saber si el líder del lugar tenía la RAM encima o no. Y para eso debía de llevar la batalla lo más cerca posible de él. Y mientras corría por la arena siendo perseguida por Fleich, le pregunta a Enoch si estaba seguro de que la RAM tan solo podía estar en el bolsillo derecho del líder.
Y Enoch, que se nos presenta como este chico con gafas, le dice que Byron era una persona extremadamente obsesiva, y si la llevaba encima, seguro tenía que estar en ese bolsillo. Y es que Byron era una persona muy maniática del orden, y siempre tenía un único lugar para cada objeto. Y la protagonista se acercó lo suficiente como para poder mirar alrededor de Byron, pero debido a que este llevaba una larga chaqueta, no podía ver si llevaba la rana o no. Así que tan solo podía seguir corriendo de Fletch, mientras pensaba en alguna forma de mirar debajo de la chaqueta de Byron. Y la verdad es que nuestra protagonista lo tenía bastante complicado, ya que la bestia siempre iba tan solo un paso detrás de ella, y continuamente debía de evitar golpes mortales. Y lo peor de todo es que ese bicho no paraba de lanzarles afilados cuernos, con lo que podría empalarla perfectamente contra el suelo. Y encima, cuando nuestra protagonista conseguía conectarle algún golpe a la piel del monstruo, esta era tan dura que apenas le dejaba una marca. Sin embargo, si ella tan solo recibiera uno de los golpes de ese bicho, seguro acabaría destrozada. Pero espérate, porque la protagonista se da cuenta de un enorme cuerno más grande que el resto, y que antes no tenía. Y parece que este cuerno está justo donde consiguió apuñalarle una vez. Así que mientras nuestra protagonista seguía evadiendo los ataques, va a intentar probar algo. Y consigue darle una buena puñalada por la espalda. Y de la herida, rápidamente, brotó uno de los cuernos enormes, y la prota lo esquivó por los pelos. Y es que las espinas de contraataque eran mucho más grandes y afiladas que las que lanzaba de forma normal. Así que nuestra protagonista, algo ansiosa, no estaba muy segura de qué hacer. Pero teniendo en cuenta el colosal tamaño de la bestia, que medía casi 5 metros, seguro tenía que ser muy pesada. Así que a nuestra protagonista se le ocurre un plan. Y utilizando ágilmente las espinas del bicho, trepó por ellas hasta que llegó a su cabeza. Y de un golpe certero le clavó la espada en el ojo, haciendo que del ojo brotara un gigantesco cuerno. Cuerno que la protagonista le cortó de tan solo un tajo, para luego tomarlo y golpear la cabeza de Fletch, haciendo que éste cayera con todo su enorme cuerpo contra el suelo. Y al hacerlo, todo el viento que creó el monstruo levantó la chaqueta de Byron. Y al poder ver bajo ella, rápidamente informa a Ka-Zar que el líder no tenía la memoria encima. Así que ahora Ka-Zar estaba seguro de que la memoria estaba en esa habitación. Y este, incluso estando solo, no paraba de tirarse flores encima, sobre lo buen ladrón que era, ya que cualquier otro ya hubiera hecho saltar la alarma. El caso es que en la arena, la protagonista había dejado bastante satisfecho a los nobles. Pero viendo a su bestia derrotada, Byron se pregunta si debería de poner las cosas más emocionantes todavía. Mientras tanto, Ka-Zar seguía hackeando las cerraduras del despacho, pero también debía de echarle una mano a Jon. Así que le dice a la protagonista que le había abierto una puerta cerca suya, y que corriera hacia ella en cuanto pudiera. Pero antes de poder hacer nada, la bestia se despertó de su sueño, y encima acompañado de ciertas mejoras que lo hacían aún más resistente. Así que ahora mismo todo el mundo tenía puesto la mirada en la prota y la bestia, y no podía quitarse de en medio sin más. Pero como su misión ya había acabado, piensa tan solo en dejarse matar y luego salir del vertedero tranquilamente. Pero claro, es que a nuestra protagonista se le olvidó por completo el camarero que estaba con ella. Y parece que este le intentaba decir a la prota que activara su shack de una vez. Pero esta le dice que se esté quieto y que no haga absolutamente nada, ya que de todas formas no había ninguna manera de ganar. Y entonces nuestra protagonista se tira de frente contra los afilados colmillos de la bestia, esperando quedar lo bastante destrozada como para engañar a los nobles. Pero el inocente del camarero, que no tenía ni idea del plan de la prota, se tiró valientemente frente a ella, siendo él el que acabó empalado en vez de nuestra protagonista. Y con la sangre del camarero cayéndole en la cara, no podía creerse lo que había pasado. Pero todo era culpa suya, y debía de hacer algo. Así que agarra sus armas con fuerza y vuelve a la batalla. Y esto parece que activó de alguna forma el arma de Jon, que manifestó una especie de fantasmita, que dice que será su guía de armas, y le enseñará todo sobre ella. Pero ese no era el mejor momento de todos, y mientras el fantasma soltaba detalles del arma, la prota le pidiera que se callara, ya que la estaba distrayendo. Pero el fantasma era bastante pesado, y al final la protagonista le pregunta él cómo pudo activarlo. Pero claro, el bicho tan solo responde que lo activó ella, así que no entiende la pregunta. El caso es que él estaba allí para enseñarle todo sobre los Shack básicos.
y le pide a la protagonista que se centre en parte del hombro y en el meñique. Y sin muchas opciones, la protagonista hace caso. Y esto parece que activó del todo la espada, que se volvió extremadamente ligera como una pluma, y afilada como una aguja. Su control del arma mejoró tanto que incluso desviaba los trozos cortados tan solo con el viento. Así que nuestra protagonista quedó verdaderamente sorprendida por el verdadero poder de su shaka. Aunque intentando rescatar al camarero, se pregunta él cómo pudo activarlo. La prota entonces toma al camarero y le pide que resista, aunque este le regaña por tardarse tanto en activar su arma. Aún así, le da las gracias por intentar salvarlo. Pero ya era demasiado tarde, y el camarero da su último aliento, y la bestia parecía localizada, y a punto de atacar. Y su ataque fue en forma de rayo, que disparó directamente contra John, haciendo que ésta quedara totalmente quemada. Aunque no fue a ella sola, ya que a su compañero también lo calcinaron por completo. Y parece que esa situación reavivó recuerdos de nuestra protagonista. Y es que fue una explosión de gas la que le permitió escapar del laboratorio. Aunque parece que ella no se limitó a escapar sin más, sino que por órdenes de su tía mató a cada científico del lugar, al menos si no querían que la volvieran a encerrar de nuevo. Pero volviendo a la actualidad, nuestra protagonista se disculpa con el camarero por no haberlo podido salvar, y Ka-Zar le pide a John que no se distraiga, ya que consiguió la memoria, y ahora debían de escapar. Así que nuestra protagonista tan solo se vuelve a levantar del suelo, y como ya pensaba hacer, tan solo se dejará matar y saldrá tranquilamente. Pero antes de que la pelea continuara, un extraño encapuchado y con un artefacto raro hace su aparición. Y al rozar el artefacto con sus dedos, sobre John aparecieron montones de rayos. Además de que en su cabeza se repetía un grito que le pedía que lo matase. Y en cuanto la prota ve al extraño individuo, se da cuenta de que ese tipo tuvo que hacerle algo raro. Pero ella apenas podía moverse, y el grito de «mátame» cada vez se hacía más fuerte en su cabeza. Y parece que esos gritos eran de la propia bestia, que por unos flashbacks la protagonista ve cómo era otro pobre plebeyo, al que torturaron y drogaron hasta dejarlo completamente loco. «Por favor, sácame de este infierno», le gritaba la bestia en súplicas. Así que cuando la protagonista iba a dejarse golpear, al final evadió el ataque. Y el fantasma, que seguía explicando cosas pero nadie le escuchó, le vuelve a explicar a la prota cómo usar el arco. Tan solo estira el arco e imagina una flecha, y luego a volar. Y eso fue justo lo que hizo nuestra protagonista, que consiguió lanzar una potente flecha de shaka, que atravesó por completo el enorme cuerpo de Fleich, haciendo que éste se desplomara al suelo, y nuestra protagonista ganara la pelea. Aunque ella en realidad no se sentía la ganadora de nada, pero al menos los gritos de agonía cesaron. El público entonces enloquece en la arena, ya que no podían creerse que vencieran a su monstruo con tan solo una flecha. Pero nuestra protagonista estaba más en lo suyo, ya que de repente sentía un fuerte dolor en el pecho. Y al echar un pequeño vistazo bajo la ropa, ahora ve que tiene un extraño símbolo sobre su pecho. Mientras tanto, Ka-Zar intentaba hablar con la protagonista, ya que la flecha que lanzó era tan potente que se cargó el pinganillo que tenía. O al menos eso intentaba hacer Ka-Zar, hasta que alguien lo amenazó por la espalda con un fusil en la nuca. Y amablemente le pidió a Ka-Zar que se detuviera y soltara todo lo que tenía encima. Pero este, mientras hablaba con Enoch sobre la prota, le quitó el arma al malo como si nada. Y con unos simples movimientos, atrapó al chico bajo su brazo, mientras seguía discutiendo con Enoch el por qué habría quitado tanto la prota antes de cortarse la señal. Y el que tenía agarrado muerde con fuerza a Ka-Zar, haciendo que Ka-Zar lo suelte, y el chico le dice que fue su hermano, ya que fue él quien le transfirió las memorias del monstruo directamente a la cabeza de John. Y aunque Ka-Zar no estaba muy seguro de lo que estaba diciendo ese chico, sin duda le hicieron algo malo a la protagonista, y eso no le hacía ni pizca de gracia. Pero ahora volvamos a la arena, donde todos los nobles lo pasaron de fábula viendo el combate de John. Aunque nuestra protagonista no es que lo estuviera pasando bien precisamente. Byron entonces da por finalizada la ronda de hoy, pero que mañana la pondrán a pelear con otra bestia aún peor. Pero nuestra protagonista no pensaba quedarse allí mucho tiempo, y en cuanto vio la oportunidad se dirigió a la puerta, pero en cuanto dio un paso se vio rodeado de un montón de enormes guardias. Byron entonces se acercó a ella y al momento puede ver que ella no era uno de sus empleados, y le pregunta si acaso fue allá por sus memorias,
algo que por el rostro de la cara le dice a Byron que era así. Y Byron comienza a reír, ya que no podía creerse que la prota fuera tan buena como para colarse allí y luchar contra sus monstruos, pero no como para disimular. Así que la llama niña estúpida, y le dice que tan solo lo siga. Y parece que Byron quería enseñarle algo muy bueno a nuestra protagonista. Pero mientras lo seguía, el fantasma del arco y espada le dice a nuestra protagonista que podía sentir toda su angustia e ira. Así que alegremente le dice que era el momento de subir de nivel, y que recordara toda esa amargura, ya que le sería útil. Aunque nuestra protagonista seguía preguntándose el cómo era posible que lo pudiera activar. O al por qué le apareció esa marca en el pecho. Lamentablemente tenía muchas preguntas y pocas respuestas, pero en quien sí parecía que podía confiar era en ese pequeño fantasmita. Y al instante soltó sus ataduras y comenzó a cortar guardias. Aunque Byron, que iba en cabeza, no se enteraba de la masacre que ocurría justo detrás suya, y le decía a la prota que su chakra en realidad era muy alto incluso dentro de la nobleza. Y aunque nuestra protagonista todavía seguía muy confuso con todo lo que le estaba pasando, sí que tenía muy claro a quién debía de dirigir su arma. Así que ahora se lanza contra Byron con todo. Pero antes de poder llegar a él, Byron le lanza una jaula de metal encima, que cae sobre ella con todo su peso. Y nos vamos con Ka-Zar, que al parecer los guardias ya se dieron cuenta de que andaba por allí. Y bueno, en realidad era normal, ya que el interrogatorio que le estaba aplicando a ese tipo era más ruidosa de lo que se esperaba. Pero aún así, el tipo de la máscara no dijo ni pío. Pero sí que le dice a Ka-Zar que tenía toda la pinta de un villano de libro, y que seguro querían las memorias para dárselo a otro noble aún peor. Y en realidad Ka-Zar se molesta un poco, ya que todo el mundo allí lo llama villano de primeras. Y Ka-Zar le asegura al tipo que no era mala persona. Así que por favor le contara qué es lo que le hizo su hermana a la protagonista. O al menos que le digas quiénes eran ellos. Pero antes de que éste pudiera decir nada, un portal amarillo se abrió bajo sus pies, haciendo que ambos cayeron por el agujero. Y algo confusos se preguntan qué acaba de pasar y dónde estaban. Y el tipo pelirrojo, ya con su máscara abierta, se presenta como Vitán, del escuadrón de vigilantes de Etra. Y hasta aquí esta parte de la historia. Y espero que os haya gustado tanto como a mí. Y si fue así, espero que te suscribas, me dejes un like o un comentario. Que de verdad con tan solo eso me ayudas mucho a traer más de estos vídeos al canal. Y para saber que estuviste atento a este, ¿recuerdas cómo se llama nuestra protagonista? Si lo recuerdas, déjamelo en los comentarios. Y ahora sí, no te entretengo más. Nos vemos en el próximo vídeo.